Bueno, buenos días. Vamos a intentar no alargarme mucho, que va haciendo calor y ya llevamos un buen rato. No sé si alguno ha estado alguna vez sentado, me imagino que sí, y ahora cada vez más, ¿no? En la sala de la Seguridad Social, ahí uno sentado y a veces tiene por delante un cartel ahí grande que pone derechos y deberes, ¿no? O deberes y obligaciones, ¿no? Y pues, como uno no tiene nada que hacer, pues a veces se entretiene leyéndolo, ¿no? El llamado al gozo es abrumador en las Escrituras, ¿no? Y el pueblo de Dios es exhortado una y otra vez a regocijarse de forma constante y en diversas maneras. En realidad, el gozo cristiano, lejos de ser una opción, es un deber para todo creyente, ¿no? El gozo en el cristiano, lejos de ser una opción, es un deber para todos los creyentes. Una lectura en Filipenses, capítulo 2, primero. Filipenses es una carta que tiene 104 versículos más o menos, pero vamos, algunos de ellos, en poco espacio, el apóstol Pablo hizo un trabajo fantástico, ¿no? Dice el capítulo 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿no? Todos son condicionales, ¿no? Por tanto, si hay, dice el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si alguien no sabía qué regla estaba poniendo Pablo aquí por delante o qué ejemplo, ahora lo tenemos en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Ey! Vaya piedra que ha caído, ¿no? Estábamos ahí todos ahí con la lectura y de golpe porrazo, oye, el Señor nos avisa. Tenemos un ejemplo, un gran ejemplo. Capítulo 4, versículo 1. Dice, regocijaos en el Señor siempre, dice el título. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Dice, ruego a Evodia y a Síntique, ¿no? Y ahí cada uno puede ir poniendo su nombre si quiere, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿No? Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vemos en el capítulo 2, ¿no?, de Filipenses, el sentir de Cristo, ¿no? Buscando el interés por los otros. Mientras Salomón se mantuvo fiel a Dios, no solo fue prosperado, sino que su corazón sentía un gozo inmenso, el gozo de obedecer a Dios. Pero sus últimos años fueron de suma tristeza, ¿no? Más o menos todos conocemos su historia, y si no, tenemos tiempo todavía de leerla. Sus últimos años fueron de suma tristeza, fracaso personal, fracaso en el reino, escasez, enemigos, ¿no? Y todo esto tuvo su origen cuando dejó de ser fiel a Dios. Nuestro gozo no está en función de la abundancia material que tengamos, ¿no?, ni nuestra capacidad, ni tampoco de nuestra fortaleza mental, sino que nuestro gozo está en Dios mismo, y teniendo como premisa clara, irrefutable e inamovible, como dice ahí, que Dios nos quiere bendecir. Una premisa es una afirmación o idea que se da como cierta, ¿no? A partir de ahí todos nos ponemos de acuerdo que eso es cierto y a partir de ahí empezamos a debatir, ¿no? Un ejemplo muy típico de una premisa sería aquella de que, bueno, en todo juicio se debe de partir de la idea de que, entre comillas, el acusado es inocente mientras no se demuestra lo contrario. Así que a partir de ahí, de que es inocente, bueno, pues empezamos el juicio. Así que hay una premisa clara en la Escritura y es que Dios nos quiere bendecir. En el Antiguo Testamento el gozo se presenta como alegría, bienestar, júbilo, deleite, regocijo, ¿no?, acompañado siempre de un sentido de moralidad y rectitud, ¿no? Todo tenía que estar encuadrado en esa superley que teníamos, ¿no?, que estaba todo súper acorchado. Bueno, pues dentro de ese abotonado todo el mundo podía ser gozoso, tener alegría y bienestar. En el Nuevo Testamento el significado es similar o igual, ¿no? Alegría, deleite, complacencia, pero en este caso ligado o producido por el Espíritu Santo y que experimentamos o debiéramos experimentar todos los que hemos sido redimidos. Es el estado de satisfacción que proviene de poseer a Dios como nuestro tesoro más elevado. Así que si uno empieza a pensar ahora, oye, pues quizá mi gozo, empecemos a ver lo fundamental, ¿no? El gozo es el estado de satisfacción que proviene de poseer a Dios como nuestro tesoro más elevado. Salmo 43:4 dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío, ¿no? El gozo del cristiano es Dios mismo. Por lo tanto, el gozo del cristiano va ligado al vivir en su voluntad también, ¿no? Y por eso el Padre dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿no?, en el cual me gozo, ¿no? ¿Por qué se gozaba?, ¿no? Porque el Hijo vivió para hacer la voluntad del Padre. El gozo del Hijo era el gozo del Padre, pues Jesús hacía lo que le agradaba al Padre. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, vemos el ejemplo de Jesús. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual,
por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En este versículo podemos ver la fuerza del gozo, ¿no? Llevó a Jesús a la victoria en la cruz y a vencer, como dice aquí, el oprobio. Buena palabra para los extranjeros que nos visitan, ¿no? Dice el texto, sufrió la cruz. Sufrió significa resistió, soportó, venció, y sufrió el oprobio, que significa deshonor, que significa injuria, que significa deshonra, ¿no? ¿Por qué cosa? Por el gozo de lo que tenía por delante, ¿no? Jesús resistió la cruz y menospreció la deshonra. Para poder disfrutar el gozo que produce participar en la obra de Dios, es importante tener una perspectiva correcta de lo que tenemos por delante, ¿no? Así que el gozo requiere una perspectiva correcta. La primera sería ver desde el punto de vista que Dios nos ve, ¿no? Que sería un buen punto para tratar de ver cuál es la mejor visión, ¿no? Y la visión de Dios debe de ser la visión de sus hijos. Al final del versículo 2 de Hebreos nos dice, cuando termina el versículo, dice, se sentó a la diestra del trono de Dios, se sentó a la diestra del Padre, ¿no? Y esa era la visión del Hijo, ¿no? Porque ese era el plan del Padre. En esta mañana va a ser importante tener en mente, ¿no? Y en nuestra visión qué es lo que nos espera en el futuro, ¿no? Algunos ese futuro más cercano, otros ese futuro más lejano, no lo sabemos. Pero ese futuro que tenemos por delante de estar con nuestro Padre nos debe de llenar de gozo, ¿no? Como dice, que por el gozo puesto delante de él, por lo que esperaba, por lo que sabía que venía, por la salvación como iba a ser, por lo que iba a conseguir, dice que sufrió la cruz. El pueblo de Israel caminó por el desierto unos cuantos años, ¿no? ¿Cuántos? Más o menos 40, aquí mi alumna aventajada, de primera línea. Pero su escasa visión, ¿no? Su escasa visión hacía más fuerte su incredulidad, ¿no? Las dificultades del camino, oye, que yo no digo que si hubiera sido uno de ellos, también me hubiera quejado, el primero, Las dificultades del camino producían en ellos una queja y una murmuración constante, ¿no? Como no miraban con fe el gozo que tenían por delante de la tierra prometida, los recuerdos del pasado, ¿no? De aquel Egipto, bueno, esclavos, pero por lo menos teníamos comida, ¿no? Y el miedo de lo que venía por delante, sobrevivir en el desierto no es fácil, los hacía anhelar volver hacia atrás, ¿no? Y en muchas ocasiones el ser humano puede estar en esta situación, una escasa visión de lo que Dios ve, ¿no? No estamos viendo lo que el Señor nos está preparando por delante, que al fin y al cabo es lo que nos debe de producir gozo, ¿no? No ver desde donde Dios nos ve puede producir resentimiento, ¿no? Y el resentimiento no permite disfrutar del gozo de Dios. Un ejemplo claro de resentimiento lo tenemos en un profeta que me gusta a mí mucho, que es el profeta Jonás, ¿no? Qué privilegio, ¿no? Cuando el Señor le encomienda ir a Nínive a realizar algo y además, oye, que te enviaban, que eso era éxito seguro, ¿no? Cuando el Señor nos encomienda algo, orar por un hermano, una ofrenda, unas visitas, unas palabras, ¿no? Dios le encomienda a Jonás conquistar una ciudad con su mensaje.
y iba a ser usado como una herramienta, iba a ser usado como un profeta del Señor. Pero su corazón estaba un poco, un poco resentido. Su corazón quería venganza. Su corazón estaba impulsado por su orgullo personal. En este caso, era judío, hijo del pacto, hijo de la promesa. Vamos, nadie le miraba por encima del hombro, ¿no? Y los ninivitas eran, ¿qué? Gentiles a quienes los judíos no podían ni ver. Puede pasarnos a nosotros, ¿no? En ocasiones que nos creamos superiores a los demás porque somos cristianos, porque hemos entendido el mensaje y los otros no, y viven una vida descarriada, y a veces no queramos tender la mano y ayudar al que más lo necesita. Y esto a Jonás, fijaros la situación, si le damos la vuelta, le produce amargura, ¿no? Por no tener la perspectiva correcta, no veía más allá y le producía amargura, ¿no? Esto de la amargura podría dar para otro mensaje, para otro día, ¿no? Y hay un versículo en Hebreos, en el capítulo 12 dice: cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Ojo la frase, ¿eh? De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ello muchos sean contaminados. Ojo con el versículo. Una raíz de amargura comienza con una semilla, ¿no? Quizás una semilla de la falta de perdón, quizás, ¿no? Todos, seguro todos, hemos hecho el experimento este de un bote con algodón, unos chícharos, ¿no? Quien no lo haya hecho, que levante la mano, que lo ponemos aquí a hacerlo ahora mismo, ¿no? Todo el mundo hemos hecho ese experimento, aunque la planta se haya muerto a los 2 días porque se nos olvidó regarla, ¿no? Y todos hemos visto que sale la raíz primero, ¿no? Y después sale la planta y después los más afortunados han visto hasta el fruto, dicen, ¿no? Dicen. Pero en este caso, una raíz de amargura siempre produce un fruto de amargura, ¿no? Tengo un pequeño patio en el cual lucho constantemente con mi césped, ¿eh? Estoy en una lucha ahí y sobre todo con las malas hierbas, ¿no? Sobre todo con las malas hierbas. Bueno, pobrecitas, con otras hierbas que no son césped y no me gustan, ¿no? En este caso, para mí, raíces de amargura que están allí. Si no soy capaz de arrancarlas bien, de profundidad, a los 2 o 3 días, antes que el césped haya crecido, ya está otra vez la planta arriba, ¿no? Pero como digo, esto de las raíces de amargura, para otro día, ¿no? El caso el que estábamos viendo era el de Jonás, ¿no? El gozo de participar en su obra y salvar una ciudad, ¿no? Y yendo en el equipo ganador, terminó en tristeza, terminó en miedo, terminó en desánimo y terminó en amargura. Así que no ver desde donde Dios nos ve puede significar, como decía, resentimiento y, por otro lado, puede provocar ausencia de gozo, ¿no? Y la ausencia de gozo va a generar frustración y va a generar enojo. Siguiendo con el profeta Jonás, ¿no? que nos da ahí mucho carrete, dice que Jonás, para terminar de arreglarlo, cuando el Señor perdona a Nínive, ¿no? Nos acordamos de esa historia, que está ahí fuera y se sienta debajo de una planta, ¿no? Que había salido ahí, una calabacera, dice. En vez de gozarse, en vez de alegrarse, dice que se enojó y se sintió frustrado al ver que Dios había salvado a la ciudad de Nínive. Y él se creía superior y que los demás no tenían derecho. Y dice en Jonás capítulo 4, versículo 3, dice: pero esto de que la ciudad que Dios perdonara a la ciudad, dice, disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Y le dijo a Dios, así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero
morir que seguir viviendo, ¿no? La falta del perdón, el resentimiento, la amargura, le impedía a Jonás experimentar el gozo de Dios por la salvación de una ciudad, por la salvación de un compañero, por la salvación de un vecino. Y decía, prefiero morir que seguir viviendo. Qué personaje Jonás, ¿eh? Qué lejos, el pobre, qué lejos de nosotros, ¿eh? Así que si estamos de acuerdo que el gozo requiere una perspectiva correcta y es la de ver desde donde Dios nos ve, podemos decir que el gozo de obedecer a Dios es nuestra fuerza, ¿eh? El gozo de obedecer a Dios es nuestra fuerza. ¿Sabéis aquel corito, ¿no?, de la escuela dominical que decía, el gozo del Señor mi fortaleza? ¿Eh? Todos lo hemos cantado, ¿no? Pues el gozo del Señor mi fortaleza es. Teniendo en mente este concepto del gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, que hacer lo que el Señor quiere es nuestro gozo, ¿no?, y que para el cristiano el gozo no es una opción, sino que es un deber, y que nos obliga a mirar a nuestro alrededor con perspectiva de Dios, y en parte siguiendo un poco con el mensaje que tuve la última vez que estuve aquí sobre Hechos capítulo 1, de predicar el Evangelio, ¿no?, que decíamos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, empezando por Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Quisiera ver un punto más. Supongo que en alguna ocasión habréis oído hablar de esto de la teoría del caos, ¿no? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues hoy era el día, ¿eh? O también conocido como el efecto mariposa, ¿eh? La teoría del caos o el efecto mariposa. Yo no me voy a poner aquí a dar una clase ahora de física cuántica, pero esto viene de un proverbio chino, que los chinos son muy listos. Dice que el aleteo de una mariposa, ¿no?, ahí en China, porque ellos hablan de China, puede provocar un tsunami en la otra parte del mundo, ¿no? Eso es lo que el proverbio chino dice. Y la teoría del caos o el efecto de la mariposa es un concepto, ¿no?, donde plantea que el mundo no sigue un plan o un modelo estricto como si fuera un reloj, ¿no? El mundo no se comporta como si fuera un reloj que cada día pasa exactamente lo mismo, que es previsible y que es determinado, sino que tiene aspectos, pues, de caos, ¿no?, caóticos, ¿no?, que varían, y entonces convierte los sistemas que podrían ser simples, los convierte en complejos y en sistemas dinámicos, es decir, sistemas que van evolucionando y van cambiando, ¿no?, y que son muy sensibles a las variaciones que fueron en su origen. Bueno, pequeñas variaciones en esas condiciones iniciales de cómo empezó puede implicar grandes cambios en el comportamiento futuro, y eso impide que podamos hacer predicciones. Coincidiremos que la meteorología, ¿no?, es un buen ejemplo. Más allá de 3 días es difícil dar una predicción de lo que ocurrirá, ¿no?, porque son sistemas que pequeños cambios van provocando una alteración del sistema. Como decía, su nombre proviene de la frase o del proverbio chino que dice: el aleteo de las alas de una mariposa puede provocar un tornado al otro lado del mundo. Y yo quería cambiar esta mañana este refrán chino y decir que el simple aleteo de una mariposa, ¿no?, puede cambiar el mundo. Así que nosotros somos las mariposas, ¿no? Así que nosotros con nuestros gestos somos nuestros pequeños aleteos. Pensemos en esto. Donde quisiera llegar hoy es que salgamos convencidos de que
nuestros actos, a veces inapreciables aleteos, producen efectos, producen grandes efectos, como un tornado en el otro lado del mundo. Y por lo tanto, no nos da alternativa, no nos da, nos pone en una situación que no nos da otra opción, que no nos deja elección, ¿no? Una palabra, un gesto, una oración, una forma de contestarse, de comportarse. Debemos de actuar, como decía hace unas semanas, como creyentes con una misión en esta tierra, con el gozo puesto delante de lo que vamos a tener. Id y predicad el Evangelio por todo el mundo. No tenemos alternativa, ¿no? Debemos de gozarnos, ¿no?, de que nuestro acto, nuestro pequeño acto, nuestra participación va a provocar algo grande en el futuro. No perdamos la perspectiva de que formamos parte de un gran plan, ¿no? Un gran plan mucho mayor y, a diferencia de la teoría del caos, un plan perfecto, ¿eh? Un plan perfecto. Y que nuestro aleteo, ¿no?, nuestra pequeña participación, nos va a llevar a un final perfecto con Dios. Y eso debería de darnos gozo, ¿no? Debería de darnos deleite, debería de darnos complacencia. Toda acción tiene una reacción. A ver, andando. Toda acción tiene una reacción, ¿no? Se me ocurre otro ejemplo para este de la teoría del caos, ¿no? ¿Habéis visto alguna vez estas combinaciones de fichas de dominós, ¿no? Cuando se aburren ahí en la tasca del pueblo de jugar al dominó, entonces se dedican a montar este tipo de dibujos, ¿no? Y habéis visto que un pequeño movimiento, se empiezan a mover las fichas y sale un dibujo fantástico, ¿no? Por un pequeño empujón, ¿no?, se descubre un dibujo hermoso, un pequeño gesto, un pequeño aleteo, provoca un efecto multiplicador. ¿Alguien me puede dar ejemplos de pequeños actos con resultados increíbles? Y pongo una chuleta. ¿Cuál era la acción? ¿Cuál era el aleteo? Por ejemplo, alguien, si no está ahí también, perfecto, ¿eh? Pensaba que era más fácil. Bueno, venga. Las monedas de la viuda era ese aleteo, ¿no? Ese aleteo, bueno, otro día hablaremos de las monedas de la viuda, ¿vale? ¿Qué tuvo esas dos monedas de la viuda? Que era todo lo que tenía esa señora para vivir, ¿eh? El reconocimiento de Jesús, ¿no? Fijaros el reconocimiento de Jesús, ¿no? La mujer que lavó los pies de Jesús. Qué cosa más, vamos a decir, tonta, ¿no? Qué cosa más simple, qué cosa más sencilla, ¿no? Reconocimiento y perdón. Perdón. Fijaros ese pequeño movimiento, ese pequeño aleteo generó perdón. 5 peces y 2 panes, alimentación de 5.000. Rahab la ramera, ¿qué provocó? Salvación, ¿no? A esos... ¿Cómo eran los que fueron allí? ¿Perdón? Los espías, gracias. A aquellos espías que fueron ahí y Rahab los escondió y luego ¿qué? Pudieron entrar, ¿no? Pudieron entrar en la ciudad, ¿no? Todos conocemos la historia del joven rico, ¿no? Esta mañana se comentó sobre él. Alguien que no entendió de qué iba el asunto, ¿no? Y creía que podía seguir a Jesús sin abandonar su viejo hombre. Esto me suena también, ¿no? Que podía seguir a Jesús sin abandonar su yo. Dios no pide que cambies, Él pide que te entregues. Dios no pide que cambies, Él pide que te entregues. Será Él el que te cambie, ¿no? Con el tiempo. Tú puedes hacer mucho esfuerzo para ser el mejor,
¿eh? Incluso mejor que nadie. Pero no puedes hacer nada para ganar la entrada al reino de Dios, ¿eh? Es gratis, es gratis. Solo hay que creer que pidiendo la recibiremos. Y el joven rico perdió el gozo de participar. En esta historia que todos conocemos, ¿no? Si me permitís, aparece una voz ahí en segundo, ¿no? En segundo lugar, casi quejosa, ¿no? De un tal Pedro, ¿no? De un tal Pedro, que dice que en un momento determinado comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿no? Como diciendo: ¿y qué pasa con nosotros? Y Jesús le respondió: de cierto os digo que no hay ninguno que no haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna, ¿no? Y en el siglo venidero la vida eterna. La perspectiva del gozo, ¿no? En el futuro la vida eterna. Ese es el gozo del cristiano. Y Dios mismo pagará cada pérdida, ¿eh? Él lo dice. Jesús dice: yo prometo trabajar por ti, ¿no? Y ser tanto para ti que no podrás pensar que has sacrificado algo. La palabra sacrificar da un poco de pánico, ¿no? Cuando te dicen: sí, tienes que hacer una dieta. Ay, no, hay que sacrificar esos bollitos matutinos, ¿no? La palabra sacrificar siempre... y en la vida está llena de situaciones en las que se nos dice, ¿no? Para conseguir esto debes de sacrificar aquello. Hasta que al final te das cuenta, como decía Eclesiastés, que todo es vanidad, ¿no? Pero fijaros que si somos capaces de entender que cualquier tipo de nuestro sacrificio en la obra de Dios va a provocar un efecto multiplicador, ya de por sí eso debería de darnos gozo, ¿no? Ya estamos con la perspectiva correcta del gozo. Y nuestro gozo va a ser el doble, el triple, o como dice, 100 veces más. Y además quedaremos con la sensación de no haber sacrificado nada. Dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, ¿no? Si el Hijo de Dios mismo, ¿no?, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, ¿qué no tendremos nosotros que ponernos en la perspectiva del gozo que tenemos por delante? Cada imposible de los hombres, cada imposibilidad de los hombres es algo sencillo para Dios. Las conversiones de pecadores endurecidos, más duros que esta roca, ¿no? Es el trabajo de Dios y ocurren de acuerdo a su soberano plan, ¿no? No necesitamos tener miedo ni estar preocupados por nuestra debilidad. La batalla es del Señor y Él dará la victoria. Cristo promete trabajar por nosotros y ser tanto que cuando nuestra vida acabe no podamos pensar o decir que hemos sacrificado algo. Lo que está en juego en nuestra labor misionera es la vida eterna, que todos vamos a tener una vida eterna. Ojo, que todos vamos a tener una vida eterna. Es donde decidas pasar tu vida eterna. Debería ser una oración constante para nosotros. Señor, obra para que no busque mi propio interés, sino el interés de otros. Dios planea lo mejor para sus hijos, y eso es otra premisa. Y no permitamos que las crisis
o las pruebas nos arrebaten el gozo de Dios, que como decíamos al principio, es una obligación para el cristiano, ¿no? Tenemos que tener la visión correcta y obedecer a Dios siendo más fuertes en su presencia para cumplir lo que el Señor tiene para nosotros. Como decía Filipenses 2, ¿no? Tengamos el sentir de Cristo, buscando el interés de otros. Si estamos bien enfocados, nuestra participación en la obra de Dios nos debe de dar gozo. No nos debe parecer que es un sacrificio. Nuestro trabajo, nuestra relación con el entorno, nuestras ofrendas, nuestras palabras, nuestra actitud, nuestro servicio, nuestras oraciones, son pequeños aleteos que van a provocar grandes cambios, ¿no? Solo pensar que formamos como creyentes parte de un gran plan ya debe de darnos gozo, ¿no? Y ya debe de animarnos, ¿no? Pidamos al Señor que nos ayude a actuar, ¿no? Pidamos al Señor que nos ayude a actuar. Como decía al principio, el gozo del Hijo era el gozo del Padre, pues Jesús hacía lo que agradaba al Padre. Una vida como agrada a Dios es una vida que es dirigida por Dios y es una vida además que actúa. Pues en esta mañana traía este pequeño mensaje para vosotros, no me he alargado mucho, donde quería intentar dejar bien claro, ¿no? La idea esta de regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, y que teniendo la visión de Dios en nuestras vidas, sabiendo hacia dónde vamos, sabiendo lo que viene, el gozo para el cristiano no es una opción, sino que el gozo para el cristiano es un deber. Damos muchas gracias al Señor por habernos permitido escuchar su palabra en esta mañana, y siguiendo con el símil que traía nuestro hermano, pues también pedir que esta pequeña actitud que en esta mañana hemos tenido en este lugar hacia el Señor, nuestros pensamientos, nuestro cántico, nuestra adoración, nuestra alabanza, sea como esas cosas que el Señor tomaba en sus manos, que se multiplicaban y daban vida y daban comida. Así que demos gracias al Señor. Bendito Dios y Padre, gracias por este nuevo día que tú nos has ofrecido para poder venir hasta aquí, hasta tu casa, Señor, para conmemorar una vez más lo que tú has hecho por nosotros y darte gracias por lo que, Señor, eso ha significado nuestra salvación y nuestra vida eterna que tú nos has regalado. Te pedimos que podamos disfrutar ya desde aquí esa compañía tuya todos los días que podamos estar, y, Señor, después la vida eterna. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has permitido ofrecerte, y pedimos que tú recibas la gloria, la honra que en esta mañana hemos intentado poner a tus pies.